Tomás García Martínez era el nombre de Santo Tomás. Nació en Fuenllana, que es una población de Ciudad Real, donde fue bautizado, pero creció en Villanueva de los Infantes, que es una población por la que mostró particular vinculación, como demostró al ingresar en el Colegio Mayor San Ildefonso de Alcalá de Henares, declarando en su juramento ser del pueblo de Villanueva de los Infantes. Y años más tarde, al profesar en la Orden de San Agustín, añadiendo Villanueva a su nombre como religioso. Será a partir de entonces Fray Tomás de Villanueva. En Villanueva aprendió y practicó los rudimentos de la fe. Tuvo como maestro de vida y de fe a sus padres, de una manera muy particular a su madre, que al enviudar convirtió su casa en hospital. Fue además alumno del convento franciscano de la población. Los biógrafos de Santo Tomás, Quevedo, Muñatones o Salón, nos transmiten anécdotas del niño Tomás que demuestran su sensibilidad en favor de los necesitados, pues cedió varias veces sus vestidos a pobres niños, como aparece aquí en esta imagen de Murillo. Concluidos los estudios secundarios, Tomás fue alumno y después profesor en el Colegio Mayor de San Ildefonso, que es germen de la Universidad de Alcalá, fundado por el cardenal Cisneros y nacido en el contexto de la reforma de vida eclesial y religiosa promovida por los Reyes Católicos. Alcalá se significó por la importancia dada al estudio de la Biblia, que tendrá buen reflejo en los sermones de Santo Tomás. En recuerdo de este alumno y profesor excepcional y su influencia en la vida eclesial de España, la Universidad de Alcalá dio nombre al bellísimo patio mayor de las escuelas. Ese patio que aparece en la fotografía se titula Patio de Santo Tomás de Villanueva. Pasó de ahí a Salamanca, abandonando la carrera universitaria para ingresar en el convento de San Agustín de la ciudad de Salamanca, un convento prestigioso del que salieron santos reconocidos por la Iglesia, como San Juan de Sagún, el propio Santo Tomás de Villanueva, San Alonso de Orozco y otros santos misioneros en proceso de canonización. Era conocido como Convento de los Santos. En esa fotografía central se puede ver a Santo Tomás de Villanueva como prior del convento, aunque está con ese anacronismo de usar hábito y vestido episcopal, recibiendo la profesión de San Alonso de Orozco. También vivieron en el convento de Salamanca ilustres universitarios, como es el caso de Fray Luis de León, contemporáneo también de Santo Tomás. Tomás García Martínez no era un candidato cualquiera para la orden. Era un hombre maduro de ya casi 30 años cuando ingresó en el convento. Gozaba de una excelente formación académica y se distinguía por su religiosidad. Profesó como agustino el 25 de noviembre de 1517, uniendo desde entonces su nombre de pila con el de Villanueva. En ese mismo año de 1517, el también agustino Martín Lutero presentó en 95 tesis una propuesta de reforma de la Iglesia moral y teológica que envió a los obispos de Brandeburgo y Magdeburgo. Había entre las 95 tesis argumentos no solo aprovechables, sino necesarios para reformar la Iglesia, pero no faltaban proposiciones que se alejaban de la doctrina de la Iglesia. Lutero fue excomulgado en 1521 con la bula Exsurge Domine de León X. Rompió con la Iglesia, quemando públicamente la bula de excomunión. Lutero y Tomás son dos figuras emblemáticas en este momento histórico. Lutero, para definir una reforma de la Iglesia
errada y rupturista. Produjo una división que permanece hasta nuestros días. Tomás, para propiciar una reforma ortodoxa conforme a la doctrina de la Iglesia, que encontrará cauce definitivo en los decretos del Concilio de Trento. Tomás se anticipó al concilio propiciando la urgente reforma que se necesitaba. Tomás mencionará en sus sermones cerca de 20 veces a Lutero, pero se pronuncia siempre muy negativamente sobre él, por el daño causado a la Iglesia al provocar una división de la que el arzobispo era contemporáneo. Dentro de la orden pronto se vio el prestigio que tenía Fray Tomás entre sus hermanos. Al año de la profesión religiosa fue ordenado sacerdote y pocos meses después nombrado prior de la comunidad de Salamanca. Fue el comienzo de una meteórica carrera de cargos que se verá solo interrumpida por el nombramiento como arzobispo de Valencia. Como superior velaba por la disciplina conventual y algo a subrayar en este lugar y en este momento, daba gran importancia al estudio como instrumento eficaz y necesario de renovación frente a la minusvaloración que mostraban por el estudio otros movimientos contemporáneos de reforma de la vida religiosa, incluido el movimiento algo posterior de reforma recoleta surgida dentro de la Orden Agustina en España en 1588, después ya de la muerte de Santo Tomás. Ahí está la lista de los distintos cargos que ocupó en los 28 años en que fue agustino antes de su nombramiento como arzobispo de Valencia. A partir del descubrimiento de América, una preocupación fundamental de la corona y de la Iglesia españolas fue la evangelización de los nuevos territorios. Fray Tomás participó de esa preocupación y quiso que la orden contribuyera a la evangelización de estos territorios siguiendo las directrices del emperador Carlos V y del prior general de la orden, que pedían el envío de misioneros a América, pero cumpliendo 3 condiciones: que fueran santos, sabios y que quisieran ir voluntariamente a evangelizar los nuevos territorios. La orden agustina fue a América corporativamente en el año 1532. Tomás de Villanueva envió varias barcadas de misioneros a partir de 1534 como provincial de la provincia de Castilla, consciente de contribuir a poner las bases de una realidad eclesial que podía tener un gran futuro. Predicando a sus fieles, dijo de modo premonitorio que era conveniente el envío de misioneros, pues podría llegar un día en que los nuevos territorios descubiertos fueran más importantes para la Iglesia que la antigua y dividida Europa. Dijo en uno de sus sermones, en el número 131, «Tengo una fuerte sospecha de que el cristianismo está huyendo de nosotros y está emigrando a las Indias. A la Iglesia por acá se la mira con desprecio y se está contaminando». Tomás hacía esta afirmación y otras similares viendo la situación en que se encontraba Europa, dividida por el protestantismo, amenazada por dentro con guerras religiosas y fuera de sus fronteras por el Imperio Otomano, que había conquistado Hungría y cercado Viena en 1529, que estuvo a punto de capitular. Europa corría el riesgo de caer bajo el imperio musulmán, como había sucedido siglos antes en la otrora brillante región cristiana del norte de África, donde habían crecido figuras eclesiales tan relevantes como San Agustín, San Cipriano o Tertuliano. Es procedente recordar en este lugar la dimensión misionera de la orden, ya que de este convento de Valladolid
Salieron miles de misioneros para evangelizar las islas Filipinas. Ningún otro convento de la orden puede paragonarse con este en su dimensión misionera. Obispo y pastor. La reforma propiciada por los Reyes Católicos y el cardenal Cisneros afectó a todos los niveles de la Iglesia española. Punto fundamental de la reforma era la elección de obispos. La designación de candidatos indignos había dado como resultado que la sede de Valencia llevara 111 años sin la presencia del obispo, excepto la breve estancia de 2 obispos. Regían la diócesis administradores apostólicos u obispos de gracia. En España la situación estaba cambiando gracias a la reforma propiciada por Cisneros con el apoyo de los Reyes Católicos. No se buscaban sedes buenas y rentables para satisfacer los intereses materiales de los candidatos, sino que se buscaban candidatos buenos y dignos para ocupar las sedes. Y en este contexto fue designado arzobispo Fray Tomás de Villanueva a propuesta del emperador Carlos V. Como Fray Tomás ofrecía resistencia a aceptar el arzobispado, el príncipe Felipe acudió al provincial y éste le conminó a aceptar el arzobispado en un plazo de 20 horas bajo pena de excomunión. Fray Tomás, ya arzobispo, renunció al boato que acompañaba a esta dignidad y utilizó las rentas del obispado para atender a los pobres. Siguió siendo ante todo fraile mendicante que vivió con extrema sencillez y pobreza, sabiéndose administrador y no propietario de los bienes de su rica diócesis. Los biógrafos del santo han dejado múltiples testimonios de la caridad del arzobispo, singularmente con los pobres, pero su ministerio no se limitaba a la atención a los pobres. Conservamos una gran cantidad de sermones que revelan la solicitud del pastor y su excelente formación y preparación teológica. Se revela como auténtico maestro de la fe. Estamos ante un punto nuclear para la solicitud del doctorado de la Iglesia. ¿Y qué significa ser doctor de la Iglesia? Pues es un título que el Papa o un concilio ecuménico otorga oficialmente a algunos santos para reconocerlos como eminentes maestros de la fe para los fieles de todos los tiempos. Para que un santo sea declarado doctor, se requieren 3 condiciones muy especiales. Primero, santidad de vida. Después, eminencia de doctrina. Y por último, reconocimiento de la Iglesia, es decir, del Papa o de un concilio. Los doctores de la Iglesia han de ser maestros no solo de vida, como son todos los santos, sino particularmente de doctrina. El doctorado de la Iglesia es un honor reservado para muy pocos. Hay solo 36 santos de entre los miles de santos canonizados que han sido declarados doctores en la Iglesia. La solicitud al Papa, algunos grandes doctores, pues son los de la Iglesia latina, conocidos como San Agustín, Ambrosio, Jerónimo y Gregorio. La solicitud al Papa, bueno, aquí veréis también 4 doctores españoles, que son Isidoro de Sevilla, Juan de la Cruz, Teresa de Jesús y el último proclamado, San Juan de Ávila. Peticiones de doctorado para Santo Tomás de Villanueva no es una cosa nueva, comenzó ya a finales del siglo XIX. Fueron las primeras veces en que hubo peticiones al Papa para que fuera declarado doctor. Más adelante, con motivo del centenario del nacimiento,
se pensó también y hubo una avalancha de peticiones dirigidas al Papa para que fuera hecho doctor Santo Tomás de Villanueva. Y últimamente, al ser publicadas las obras de Santo Tomás, en los años 2010 al 2015, se ha reanudado la petición, porque había sido la carencia de una edición crítica reciente de los escritos de Santo Tomás lo que paralizó inicialmente este proceso que se había movido bastante en los años 80 del siglo XX. Por eso, a raíz de la publicación de las obras, en 11 volúmenes, se ha revivido el propósito de solicitar el doctorado. La iniciativa partió de las órdenes agustinas, es decir, Orden de San Agustín, Orden de Agustinos Recoletos, Orden de Agustinos Descalzos, interesando en primer lugar al arzobispo de Valencia. El cardenal arzobispo de Valencia, que por cierto hizo su tesis doctoral sobre Santo Tomás de Villanueva, propuso en primer lugar celebrar un congreso que tuvo lugar en la Universidad Católica de Valencia en enero de 2018. La Federación Agustiniana Española y las postulaciones de las órdenes agustinas se dirigieron en una súplica conjunta en abril de 2016 al cardenal presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez, como ha sido recordado por el director del estudio, y presentada la petición fue aprobada por la Conferencia Episcopal en noviembre de 2016. A esa Conferencia Episcopal de España han seguido hasta ahora otras 9 conferencias episcopales: Panamá, Ecuador, Perú, México, Argentina, Colombia, Cuba, República Checa y Filipinas. Lo han hecho también centros académicos y entidades de carácter social, por ejemplo, Cáritas Nacional en España o Cáritas Internacional. Los sermones de Santo Tomás constituyen, como dice Javier Campos, un verdadero tesoro de doctrina espiritual. Abrigamos por eso la esperanza de que tras su estudio el Papa otorgue el ansiado título a nuestro santo. ¿Por qué razones se pide el doctorado para Santo Tomás? Junto con otros destacados protagonistas en la Iglesia y en la Orden de San Agustín, Tomás fue uno de los artífices de la reforma de la Iglesia española en el siglo XVI. Las cualidades y acciones que confluyen en Santo Tomás anticipan la reforma de Trento y le convierten en un referente nacional e internacional. Tomás de Villanueva es, sin duda, una figura esencial en el panorama renovador de la Orden en España en la primera mitad del siglo XVI. Santo Tomás y sus obras no han pasado desapercibidas para los siglos posteriores. Se han hecho hasta 29 ediciones de sus Conciones, que es el nombre que reciben los sermones, en diversos países, incluidos países centroeuropeos, porque se hacían las ediciones en latín. La primera, como dije, fue publicada en Alcalá en 1572. Por otra parte, hay en torno a 1.100 estudios, libros o artículos publicados que se han ocupado de su biografía y de su doctrina, destacando el valor teológico y espiritual de su pensamiento y demostrando el influjo que ha tenido y tiene hasta nuestros días. Aspectos más destacables serán las congregaciones de los santos y de la doctrina de la fe las responsables de dar un juicio sobre la eminencia de doctrina en la predicación de Santo Tomás, pero nos atrevemos a señalar algunos puntos concretos en los que entendemos que resalta en medio eminente la enseñanza de Santo Tomás, sobre todo teniendo en cuenta el momento histórico que le tocó vivir. En los sermones de Santo Tomás destaca en primer lugar el uso continuo de la Sagrada Escritura. La palabra de Dios alimenta su vida
pensamiento, oración y predicación. Es maestro de la fe. Tiene un profundo conocimiento tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Muy frecuentemente, cada frase o idea del sermón es avalada y confirmada por una cita bíblica. Todos sus sermones están plagados de citas bíblicas, encontrando en la Escritura el fundamento de las verdades que predica. Pero a diferencia de Lutero, su predicación es fiel a los principios católicos. Su predicación se ajusta escrupulosamente a la doctrina de la Iglesia, consciente de que ha de dar comida sana a sus oyentes. El predicador necesita estudio y doctrina, pero también santidad de vida para que su testimonio sea convincente. Muestra extrema preocupación por la pureza de la doctrina, pero la vida intachable es más convincente que el contenido del sermón. Debe señalar el camino con su buen ejemplo, el predicador, porque eso influye en la vida de quienes escuchan. Reivindica el conocimiento de Dios que aporta la praxis de la caridad y de la celebración de la fe. Dios, dice, es más fácilmente reconocido en la fracción del pan y en la caridad que en la investigación de los libros. Los estudiosos de la obra de Santo Tomás son acordes en afirmar la importancia que tuvo Alcalá en la formación teológico-bíblica. El cardenal Cisneros quiso que la Biblia fuera un elemento clave para la renovación de la Iglesia. Para Santo Tomás, la Biblia está integrada en su pensamiento. Por eso su referencia a los libros sacros es continua y espontánea. Es su fuente primera de inspiración, por ser palabra de Dios, como lo fue para la renovación de la Iglesia de su época. A pesar de las restricciones impuestas por la Inquisición para limitar el uso de la Biblia, restringiéndolo al clero más ilustrado, Tomás emplea incansablemente la Biblia. Quizás para ahorrarse problemas con la Inquisición, transcribió sus sermones al latín. No obstante, el uso oral continuo de la Biblia hubo de llegar directamente a los oídos de sus fieles. En su predicación, Santo Tomás demuestra su preparación académica. Además de la Biblia, menciona a los santos padres, particularmente Jerónimo, Crisóstomo, Bernardo y muy destacadamente Agustín, a quien reconoce como padre y cita con frecuencia y precisión. De ese modo, la renovación de la Iglesia se fundamenta en la Biblia y en los padres. Gracias a su formación, conjugó la tradición con las exigencias de los tiempos que le tocó vivir. Los sermones de Santo Tomás están muy trabajados. Trata asuntos muy diversos, pertenecientes a la fe o a las costumbres. Estudio y oración eran un binomio inseparable para la eficacia de la predicación. Es evidente que ha tenido que dedicar mucho tiempo a la preparación de sus sermones. Están muy bien construidos, argumenta de modo muy racional y progresivo, captando el interés del lector, como hubo de captar en su día el del oyente. Su lenguaje es muy directo, elegante, sencillo a la vez, adaptado a la capacidad de los fieles. Bastantes sermones tienen una longitud que excede con mucho el tiempo que prudentemente podía emplear en una predicación. Algunos sermones son auténticos tratados sobre el tema objeto de predicación. Quizás los alargó a la hora de traducirlos al latín. La calidad de su enseñanza no ha pasado desapercibida para muchos estudiosos que han analizado teológicamente su obra, produciendo una muy extensa bibliografía. Dice el doctor Gonzalo Tejerina, presente profesor en este centro, que Santo Tomás queda para la posteridad como ínclito maestro de la fe a través del ministerio de la palabra. El santo arzobispo ha sido doctor como predicador, ha ejercido un magisterio de extraordinaria calidad, ha enseñado la verdad cristiana con veracidad, con autoridad y fecundidad.
Ha sido maestro del pueblo de Dios, doctor de la Iglesia desde el púlpito, que es la primera cátedra de la palabra y por tanto la más venerada por la Iglesia. Coincide Pedro Sainz Rodríguez afirmando que Tomás de Villanueva y Fray Luis de Granada sobresalen como los dos predicadores más destacados de aquella centuria y como grandes apóstoles de la palabra. Teología y práctica de la misericordia. Si algún distintivo ofrece la biografía de Santo Tomás en la literatura y en el arte, es su acción misericordiosa por la que es reconocido como padre de los pobres. Vivió en la pobreza e hizo de la caridad para con los pobres el eje central de su acción pastoral y de su predicación. La educación recibida en familia de sus padres, sobre todo de su madre, estuvo muy orientada a la atención a los pobres. Mantuvo esa misma actitud como religioso y la puso sobre todo en práctica como obispo. Prueba evidente de la atención a los pobres es que destinara el 80% de las rentas de la diócesis para limosnas. Pero esa actitud no era solo fruto de su ánimo compasivo. Para Santo Tomás, la caridad con los pobres es un aspecto de la justicia. Fundándose en la doctrina de los padres y en el Evangelio, su magisterio en este punto es tan claro como exigente. Se puede afirmar que estamos ante una categoría teológica y pastoral. Dice así el padre Jaime García: su teología de la misericordia es una teología hecha vida antes de hacerse pensamiento. Santo Tomás vive en y desde la caridad, en y desde el amor. Los sermones de Santo Tomás tienen como base y fundamento la misericordia. Más aún, Santo Tomás no se limitaba a dar de comer a los pobres, sino que organizó con criterio válido para nuestros días el ministerio de la caridad, instaurando una asistencia social que contaba con personal sanitario y facilitando medios a los pobres para que pudieran ganarse la vida por sí mismos. Se encuentra en sus Conciones una auténtica teología de la caridad fundamentada en el misterio de la Encarnación. Vivió austera y pobremente. La conocida anécdota de entregar su cama a un pobre antes de morir, porque era la única posesión que le quedaba, pidiéndosela prestada hasta su fallecimiento, es el ejemplo último y extremo de su amor por la pobreza y por los pobres. Dar limosna permite conocer a Dios. Los discípulos de Maús conocieron a Jesús cuando compartieron con él el pan. Pocos aspectos revisten tanta actualidad como este por el magisterio del Papa Francisco, tan sensible al tema de la pobreza. Hay un patente paralelismo entre la teología de Santo Tomás, que fundamenta la misericordia en el misterio de Dios que se manifiesta en la Encarnación, y los planteamientos de la encíclica Misericordiae Vultus, por la que convocaba el Papa Francisco el Jubileo Extraordinario de la Misericordia el 11 de abril del 2015. Proviene el Papa de la experiencia de una iglesia latinoamericana que ha hecho de la opción por los pobres una prioridad teológica, moral y pastoral en las conferencias de aquel episcopado, particularmente Medellín y Puebla. La reflexión latinoamericana ha llevado al primer plano de toda la Iglesia la opción por los pobres, preferencial pero no excluyente, de la que Santo Tomás dio muestras y vivió en su ministerio, mostrándose como un auténtico precursor de esta opción. El tema de la opción por los pobres está íntimamente relacionado con la dignidad de la persona. Santo Tomás es un modelo de respeto a la persona de los pobres y de cercanía ante sus miserias. Mostró una preferencia absoluta por las periferias de su momento histórico,
haciéndolas objeto de su atención pastoral. Esa actitud puede iluminar el camino eclesial de nuestros días, ya que es objeto de particular atención del Papa Francisco. Teología de la justificación. Estamos ante un tema estrictamente teológico, de gran importancia en el momento histórico de Santo Tomás. Uno de los principios medulares de Lutero fue afirmar que la justificación, es decir, la salvación, es obra exclusiva de Dios y que las obras que realiza el hombre carecen de valor. Basta la fe, citando a San Pablo en Romanos 3:28, justificados solo por la fe. Este principio constituyó un descubrimiento para Lutero, permitiéndole tranquilizar su conciencia escrupulosa, angustiada por el infierno y la incapacidad de dominar sus instintos. En su opinión, no hay correlación ni coherencia entre la fe y las obras, entre lo que creo y lo que hago. Tomás de Villanueva, en cambio, enseña que existe una tendencia natural del hombre hacia Dios, porque aspira a la felicidad y solo se puede encontrar en Él. Dios colma ese deseo de felicidad otorgando su gracia para poder alcanzarle, pero se requiere aceptar la gracia y cooperar para salvarse. La fe debe estar íntimamente unida a la caridad, que se traduce en obras. Es decir, afirma Tomás el valor de las obras, aunque dichas obras buenas sean solo posibles gracias a la ayuda de Dios mismo. En ese sentido, la doctrina de Santo Tomás se anticipa, coincide con la definida poco después en el Concilio de Trento. Aparece como maestro seguro de la fe en un momento de perturbación eclesial y dogmática introducida por el cisma protestante. Tomás aborda el espectáculo que ofrecen los herejes, discrepando entre sí porque discrepan de la verdad. Su crítica a Lutero y a los protestantes y su defensa de la Iglesia es muy viva en alguno de sus sermones. Dice en el sermón 294, pronunciado en la fiesta de San Agustín: los herejes no se ponen de acuerdo unos con otros, sino que unos dicen una cosa y otros dicen otra. ¿Cómo van a coincidir entre sí quienes discrepan de la verdad? Y continúa: desdichados alemanes, ¿quién os fascinó para que desobedecierais a la verdad? ¿Quién engañó tan taimada e irracionalmente a una gente noble, ortodoxa desde el principio? Que un hombrecillo de esa talla os haya apartado de las enseñanzas antiquísimas de los santos padres y de la fe ortodoxa de la Iglesia y de una reputadísima norma de vida. Entrad de nuevo en vosotros mismos, os lo ruego, porque no es posible que la Iglesia de Dios esté sometida al error. La Iglesia, que es guiada por el Espíritu Santo, organizada por Cristo y honrada por una incontable multitud de santos. Preferís, continúa Tomás, preferís arder con Lutero a reinar con Agustín, con Ambrosio, Jerónimo, Gregorio, Bernardo y otros cuyos nombres sin duda están insertos en el libro de la vida. Si predicáis a Cristo, escuchad a Cristo. Él mismo dice que no está aquí o allí, es decir, en un conciliábulo privado de herejes, sino en el común acuerdo de la Iglesia Católica. Y vosotros dejáis de lado con desprecio a la Iglesia Católica y a la fe por todos compartida. Esgrime también contra Lutero el conocido aforismo de Cipriano: Lutero, mira bien dónde te encuentras. ¿No es verdad que estás fuera de la Iglesia? Sábete que fuera de la Iglesia no hay salvación. Importante también es la afirmación de Santo Tomás de que imponer la fe es algo aberrante,
porque el Evangelio respeta a la persona. No se puede imponer la fe ni la profesión religiosa. Para profundizar en la doctrina de Santo Tomás sobre la justificación, comparada con el decreto del Concilio de Trento, aconsejo consultar una ponencia excelente que presentó el doctor Gonzalo Tejerina en el Congreso de Valencia sobre Santo Tomás de Villanueva en enero de 2018. Está publicada en Cuadernos de Investigación Histórica de la Fundación Universitaria Española. Otro aspecto importante en la doctrina de Santo Tomás, fundador de una escuela de espiritualidad. Sobre este tema han escrito el padre Argimiro Turrado, el padre Jaime García. Santo Tomás aparece en sus sermones como uno de los grandes maestros de espiritualidad y teología. Pueden consultarse esas publicaciones de Argimiro y de Jaime García para ver el desarrollo de estas ideas. Hay en la persona un dinamismo espiritual y preconsciente que implica tendencia del individuo a la verdad, al amor y felicidad como algo natural que le inclina a aceptar la iluminación de lo alto. Gratuidad del amor de Dios, la propia tendencia existente en el individuo es fruto de esa gratuidad. Primado de la caridad o del amor en sus tres dimensiones de amor a Dios, a nosotros mismos y al prójimo, donde se incluye la opción radical por los pobres que practicó Santo Tomás. Primado de Jesucristo, mediador y médico de nuestras miserias. Santo Tomás, desde su posición magisterial como predicador, como superior religioso y como arzobispo, promovió esta perspectiva teológico-espiritual que tuvo seguimiento en buen número de agustinos ilustrados. Según Jaime García, con Santo Tomás de Villanueva se inicia en la época moderna la llamada teología del corazón. Otro punto, teología y práctica del episcopado. Al igual que su padre San Agustín, Tomás no buscaba cargos y honores. Aceptó el obispado por obediencia y una de sus primeras iniciativas fue visitar toda la diócesis durante 7 meses, acomodándose a la modestia y pobreza de muchos clérigos y de sus humildes moradas. A su término convocó un sínodo, sobre todo para reformar al clero, de quien dependía el nivel moral del pueblo. Era consciente de que los males que afligían a la Iglesia de su tiempo se debían en buena parte a la indignidad de muchos clérigos. La permanencia en la diócesis era para Santo Tomás una de las líneas pastorales maestras. Era necesaria su presencia para atender a sus muchos problemas, agravados por el abandono pastoral de sus predecesores. Por ello pidió dispensa al emperador para no acudir al Concilio de Trento por las urgentes necesidades de la diócesis y por su propio estado precario de salud. El Consejo de Estado, presidido por el príncipe Felipe, deseaba contar con él en el concilio. La imagen que se ve es del Colegio de la Presentación, que él fundó para formar sacerdotes, anticipándose también a Trento en la formación del clero en seminarios. La indicación del príncipe Felipe del Consejo de Estado decía que ningún se hallaría más conveniente en los reinos de Aragón que el arzobispo de Valencia por sus letras y doctrina y buen ejemplo, y que será de gran fruto su presencia. Tuvo preocupación también Santo Tomás por la conversión de los moriscos. Este era un problema muy grave en su diócesis, pues había unas 170.000 personas, equivalente a un 30% de la población, que eran conversos del islamismo al cristianismo, pero que seguían practicando la religión mahometana. Esto era para Tomás, como arzobispo, un motivo de preocupación, no solamente por la parte que tocaba de conciencia de estas personas, sino también por los contactos que tenían los moriscos con el Imperio Otomano,
y con las barcadas de musulmanes del Imperio Otomano que estaban surcando el Mediterráneo. En la vida del santo arzobispo ya decretó el Concilio de Trento en la sesión sexta la obligación de residencia de los obispos en sus sedes, aunque volvió a plantearse de nuevo después de su muerte. El concilio dispuso al fin entre sus decretos que los obispos no podrán acumular beneficios, deberán residir en su sede y establecer seminarios para la formación del clero. Es justamente lo que había hecho Tomás. Por tanto, esos consejos los tuvo muy claros Santo Tomás, que aparece como modelo de obispo antes de que se pronunciara el concilio. Otro punto también, Tomás como defensor de la vida religiosa. También en este campo, la doctrina y la práctica de Santo Tomás sobre la vida religiosa permite considerarle como maestro y como guía. No solo fue un religioso ejemplar en los 28 años que fue agustino, sino que en sus sermones se refiere frecuentemente a la vida religiosa, exhortando a quienes la profesan a vivir coherentemente su vocación, explicando itinerarios espirituales para vivir santamente la profesión de los votos y manifestando una firme convicción sobre la importancia de la vida religiosa para la Iglesia. Un testimonio como el de Santo Tomás está en abierta oposición a las afirmaciones frecuentemente vulgares y ofensivas de Lutero sobre la vida religiosa, cuyo valor negaba Lutero, considerando los votos obra del demonio. Así, a los 4 años de proponer sus 95 tesis, en el año 1521, Lutero escribió un tratado titulado De Votis Monasticis, donde sostenía que los monjes y las monjas podían violar sus votos sin cometer un pecado, ya que estos votos eran inválidos en cualquier caso. Decía Lutero que todos los monasterios son prostíbulos de Satanás. Santo Tomás fue un baluarte frente a la desautorización y desprecio de la vida religiosa preconizada por el reformador agustino en Alemania. En este punto, creemos que existe un magisterio particular de Santo Tomás sobre la vida religiosa. Fue doctor no innovando, sino sosteniendo y defendiendo la doctrina frente a la desintegración que experimentaba la vida religiosa en Europa como fruto de los ataques y principios de los reformadores protestantes y de su propia relajación interna. Tiene ideas muy claras sobre lo que significa ser religioso y sobre las obligaciones que contrae quien pronuncia los votos, que considera atajos o senderos para ir al cielo. Pide ejemplaridad a los religiosos y religiosas. Como hijo de una provincia religiosa reformada que vivía los compromisos religiosos con gran exigencia, quiere que todos los religiosos se ejerciten en la fidelidad a sus reglas y a la disciplina de sus institutos. Propugna la vuelta al Evangelio y a la regla con rigor y pureza. La vida religiosa adquiere todo su sentido en la perspectiva de la vida eterna, para la que se prepara el religioso a lo largo de toda su vida. Solo desde ese planteamiento se comprenden sus renuncias. A pesar del ascetismo que preconizaba la vida religiosa reformada de su época y que él mismo practicaba, Santo Tomás no es un rigorista extremo. Entiende que las penitencias que abraza el consagrado deben ser administradas con prudencia, pues las prácticas penitenciales exageradas no son virtuosas. Existe una sintonía total entre la doctrina predicada por Santo Tomás sobre la vida religiosa, inspirada en los principios evangélicos y bíblicos, y la que proclamó el Concilio de Trento 8 años después de morir el santo limosneros. Trento trató sobre los religiosos en la sesión 25, celebrada el 3 y 4 de diciembre de 1563. Tomás había fallecido en 1555.
Y el último punto que me parece destacable en la doctrina de Santo Tomás y que motiva o que puede justificar esa declaración como doctor es su devoción a María. Las conciones de Santo Tomás están impregnadas de devoción a María, a la que se refiere con atributos que solo más tarde han sido proclamados como dogmas por la Iglesia, como es la Inmaculada Concepción o la Asunción. María es modelo para toda vida cristiana y muy particularmente para los religiosos, pues considera que ella es la primera consagrada al Señor que se entrega a su designio en el momento de la Anunciación. María es, en efecto, la precursora de la vida consagrada. Dice Tomás, no fue Agustín, ni San Benito, ni fue Francisco, ni Domingo, ni ningún otro de los santos padres el inspirador de esta vida de santidad, sino que fue la Virgen, Madre de Dios, la primera en dar con este camino, y ella se lo enseñó a los hijos de Adán. Ella fue la primera que enseñó el celibato a los hombres. Ella les enseñó a llevar una vida angélica en carne humana y a emular la pureza de los espíritus celestiales. Ella fue la primera en consagrar a Dios su virginidad. Ella estimuló a otros con su ejemplo a que hicieran lo mismo. Identifica en María una escala que conduce a la perfección basada en el Magnificat pronunciado por María ante su prima Santa Isabel. Concluimos. Santo Tomás de Villanueva fue beatificado por Pablo V en 1618 y canonizado por Alejandro VII en 1658. Es uno de los promotores de la reforma de la Iglesia en España. Fue un obispo promotor de la reforma en un momento en que estaba aquejada de crisis y división a causa del protestantismo. Actuó con su palabra y su acción como maestro de la fe y como pastor samaritano ante la indigencia. Defendió desde el púlpito como auténtico maestro la doctrina ortodoxa en puntos fundamentales como la justificación, el ministerio episcopal, el valor de la vida religiosa o la devoción a María frente a los ataques del protestantismo que estaban minando los principios basilares de la enseñanza de la Iglesia. Inspirado en San Agustín, dio inicio a una escuela de espiritualidad que parte del conocimiento interior y se eleva por diversos grados hasta la contemplación. Su reflexión teológica no se redujo al ámbito intelectual, sino que supo trocarla en un ilimitado servicio de caridad ejercida a través de la praxis doctoral. Y concluimos con esa frase que tienen en la pantalla: junto a los muchos obispos e instituciones religiosas y culturales que han solicitado la dignidad del doctorado de la Iglesia para Santo Tomás de Villanueva, también nosotros tenemos la esperanza de que se encontrarán en su obra motivos suficientes para que el Papa le otorgue esa distinción. Así lo esperamos mientras trabajamos y oramos para que así sea. Muchas gracias.